Siempre es muy grato saludarles. Esto es Personas que agregan valor y en nuestro canal Negocios en Sudamérica. Una sección de entrevista que va dirigida al sector empresarial, al sector productivo y al emprendimiento de Venezuela. En esta oportunidad tenemos la grata presencia de Bernardo Calvo, presidente de CADMI Miranda, la Cámara de Pequeños y Medianos Industriales del Estado Miranda en Venezuela. Bernardo, agradecido por tu presencia acá en nuestro programa. Muchas gracias por la invitación. Yo quiero arrancar, Bernardo, permíteme, leyendo unas notas de prensa que me parecen que son muy preocupantes para el sector productivo. Altas tarifas de aseo urbano amenazan con llevar al cierre temporal a empresas turísticas. Estiman que 6 comercios cierran a la semana en el estado Bolívar por altos costos de servicios públicos. Más de 10 comercios de Ciudad Guayana cerraron por no poder pagar el aseo urbano. 40% de los pequeños comerciantes de Venezuela han cerrado debido a los altos impuestos municipales. Esto lo dijo Conce Comercio. Bernardo, la industria, la pequeña y la mediana industria a la cual representamos, pues evidentemente está en una situación de mucha debilidad, de muy baja capacidad productiva. Yo sigo echándole la culpa a la gran importación desmedida que ha habido de productos tanto asiáticos como de otros países, pero definitivamente es preocupante lo que está pasando en el sector empresarial debido a que no hay una alta demanda de productos, ni siquiera para poder mantener muchas empresas a flote. Por favor. Venimos denunciando lo de la voracidad fiscal de hace bastante tiempo. Mira, no solamente el proceso de la importación desmedida de productos terminados, no, también tiene que ver el proceso de la alta carga tributaria en el desempeño, en el comercio, en la cadena productiva. Ponte tú, por ejemplo, el IGTF, que es 2% en bolívares, que lo tienen además desde el año 2016, y ahora tienen el 3% si haces transacciones en dólares, lo que busca desincentivarlo de la utilización del dólar para evitar precisamente ese impuesto que es la devaluación. Lo que te está pasando es que la devaluación es del 7-8% semanal, por decirlo de alguna forma, en algunas ocasiones, y el IGTF es del 3%. Aunque tú coloques el 3%, te viene en la cadena productiva, te viene incrementando 3% sobre cada una de las transacciones o 2% sobre cada una de las transacciones. Esto te viene sumando, incrementando la carga fiscal. Esa carga fiscal, que además viene por una voracidad fiscal ahora de las alcaldías, que se dieron cuenta que le bajaron el 72% del situado constitucional, de los presupuestos para las alcaldías, se quedaron sin dinero. Y lo que antes sustentaba la renta petrolera, hoy pretenden extraerlo del sector privado. El sector privado, que el principal ingreso que le produce a las alcaldías es actividad económica, impuesto por actividad económica. Si no hay actividad económica, no hay impuesto. Esto ya se dieron cuenta de que hay poca actividad económica desde el año 2018 hasta ahora, 2023, y con esa poca facturación hay poca contribución. ¿Qué es lo que están haciendo las alcaldías? Bueno, primer paso, que lo iniciaron además en el año 2014, en el experimento ya en el municipio de Los Arias con la gente de una privatización de facto del aseo urbano, fue evadir los límites de impuestos. O sea, tú me puedes cobrar el 1 por 1000, el 2 por 1000, el 5 por 1000, el 0,5% por actividad económica, lo cual también es un exabrupto porque no te chequea la renta, no te revisa la renta, sino la facturación. Pero cuando vienes al aseo urbano, te das cuenta que puedes intentar cobrarle algo más. Es decir, un comercio tiene que pagarte el equivalente a $100 por impuesto a la actividad económica, pero por aseo urbano quieres quitarle 100 más, 200 más, 300 más, cuando el aseo urbano solamente puede costar hasta $2 de tasa mensual para cualquiera, comercio o apartamento. Y eso que estás viendo es que ya las alcaldías se dieron cuenta de que ahora en el 2023, sin más dinero, sin más ingresos, lo que quieren es sacárselo como sea al industrial, al comerciante. ¿Qué es lo que están haciendo? Ahora ya como el aseo le estamos dando una batalla importante porque se les fue la mano, ahora quieren hacerlo por propiedad inmobiliaria. Una empresa que pagó $200 en enero del año 2022 por propiedad inmobiliaria, lo cual no estamos muy seguros si eso se ajusta a algún tipo de realidad. Esa misma alcaldía hoy le quiere cobrar $6.000. ¿Por qué allá en esos países donde se produce, sobre todo en China, no tienen esa cadena, esa voracidad fiscal, esa carga tributaria que se va insertando en el precio? Porque al final todo esto lo paga el consumidor. Todo. Es que cuando se insertan en tu precio te sacan a ti de competencia. Y es donde tú dices, bueno, mira, ahora me quedo sin
¿cómo es? Sin competitividad internacional. Y lo importado sigue siendo más barato. Aparte de todo lo que es voracidad fiscal. Sí, no, evidentemente es una situación preocupante. El poder adquisitivo sigue siendo muy bajo. El poder de compra del venezolano sigue siendo una situación muy, muy precaria, pero no hay ese volumen de compra como para poder arrastrar la producción nacional. Entonces se surte con el producto importado que llega más barato, pero igual la industria no arranca. ¿Cómo está el parque industrial en Miranda? En este punto, el parque industrial, bueno, hablas con lo que antes eran grandes empresas, ahora son medianas o más bien pequeñas. Hablas con lo que eran medianas, ahora son pequeñas. Hablas con las pequeñas, ahora ya no existen, están cerradas. Lo que la gente reporta, no somos la oficina central de estadística e informática, pero la gente está hablando del 5%. 5% por debajo del 5%. La capacidad productiva. De la capacidad productiva. O sea, tú de 100%, tú puedes hacer 100 pares de zapatos. 95% ocioso. Tú puedes hacer 100 pares de zapatos. Están haciendo 5. Haces 4. Y no estás pasando de 5. Es decir, que tú tienes tu planta cerrada 3 semanas, abres una semana y de esa semana abres 2 días. Entonces, en base a esta panorámica, a esta situación, tú como industrial y tú como representante del gremio de la pequeña y la mediana industria, ¿qué avecinas? ¿Qué crees tú cómo cerremos el 2023 si no se toman las medidas adecuadas para adaptar? Así como debe haber un plan de financiamiento adaptado a la industria productiva, debe haber un plan o una medida que tomar para poder sacar a flote y resucitar el parque industrial venezolano y mirandino, ¿no? En este caso. Muy mal, terrible. El 2023 se presenta terrible, sobre todo con un proceso de ingobernabilidad que ya está a la puerta de la esquina. Ya el sector comercio e industria está despertando porque aquí lo que hay es un asalto, se llama asalto tributario en contra del sector privado. La gente se está dando cuenta porque cuando a ti te dicen que tienes que pagar $12,000 de propiedad inmobiliaria, cuando el año pasado pagaste cerca de 800 o algo así, te das cuenta de que tú no has producido ese dinero y se supone, yo no sé de dónde se le ocurre a un alcalde que tú tendrías que sacar eso de tus ahorros. Y si te toca ponerle mano a tus ahorros, ya ese impuesto es confiscatorio. Por confiscatorio es inconstitucional, porque los principios tributarios bien lo dicen, no puede ser confiscatorio. ¿Cómo es confiscatorio? Muy fácil. Ese dinero a mí no me ha ingresado. Ese dinero no forma una porción de mi renta, que es el impuesto sobre la renta, el 34% en Venezuela, y como no forma parte de un ingreso, es un dinero que me está confiscando el capital. Y si me quitas todo el ingreso que tuve el año pasado, entonces es confiscatorio de la renta. Eso es muy fácil de demostrar. Es tan sencillo como que vaya al CENIAT o vaya a la alcaldía y me haga una auditoría en la empresa. Aquí están los papeles, haga la auditoría. Cuando hacen la auditoría se dan cuenta de que no hubo ingresos. Y entonces vienen y te acusan de evasor. Pero ¿de cuál evasión me estás hablando si tienes una autopista desierta, tienes un interior desierto? No hay movimiento económico, no hay evasión posible. El punto de equilibrio de toda empresa debería ser 50% de uso de la capacidad productiva. El punto de equilibrio actual es por debajo del 35, 30%. Las empresas no están llegando al 30%. La misma gente con industria lo dijo, que estaban pasando del 22 al 24, el 27 y pocos están llegando al 30%. El crecimiento que dijo el gobierno, nosotros confiamos en que ese crecimiento es verdad, 17%. Usted le aplica 17% al 5% de capacidad instalada, llega al 5.9%. Es decir, que sí, el 17% es verdad, del 5 al 5.9% de capacidad ociosa. Perfecto. Pero para llegar a 40%, que es el punto de equilibrio, necesitamos 800% de recuperación económica. Entonces, bueno, nada, para entender un poco lo que tú nos comentas, el Estado, en este caso, los organismos que están encargados de recaudar renta, están cubriendo lo que no se está cubriendo o percibiendo por la producción petrolera debido a las sanciones. Pues entonces se miró al sector privado como el gran productor de dinero. Y en este caso, pues tenemos una industria muy debilitada, tenemos un atraso tecnológico importante, no tenemos financiamiento para el sector empresarial acorde a las medidas y a la situación económica que vive el país. ¿Qué solución vemos? Porque ya estamos hablando de los problemas, pero tenemos que tener alguna luz al final del túnel, ¿no? Pero es que no lo estamos produciendo. Si lo estuviéramos produciendo, podríamos pagarlo, pero las proporciones originales, la proporción del 1 por 1000, 2 por 1000, 3 por 1000 que estamos originalmente del año 89, con la separación, por lo menos en las alcaldías,
lo que era la división político-administrativa, de cuando se dividieron las alcaldías y se les dio una competencia tributaria para que ellos pudieran generarse sus propios ingresos. De hecho, la alcaldía recoge más dinero que las gobernaciones. Pero no lo estamos produciendo. Entonces, como no les alcanza con lo que se percibe por impuesto en actividades económicas, lo primero que hicieron fue el TSJ, la resolución 118, subieron las alícuotas al 3%, 3, 5 y 7%. Imagínate tú, eso es como un IVA de 7%. El problema es que creo que se toman medidas sin realmente hacer una radiografía, un análisis real de cuál es la situación del sector productivo. Porque se quedaron pegados en la renta petrolera. Ya no hay renta petrolera. Ahora tenemos un montón de niños mimados que están en la administración pública, que como ya no tienen ese tetero gigante de la renta petrolera, creen que van a sustituirla con impuestos y tampoco se generan impuestos. ¿Y qué es lo que está sucediendo ahora? Que si te entra en una alcaldía, ponte tú, al año $500,000 por actividad económica y tú quieres tener una recaudación de 5 millones, entonces tú te creas nuevos impuestos que no son verdad, son cobros indebidos y te vas directamente contra el ahorro del sector privado y es por eso que lo vas a desaparecer. Ahorro que viene mermando. Ahorro que no puedes pagar. Mira, señor industrial, señor empresario, si a usted le quieren cobrar un impuesto o algo que no está muy claro que si es o no es un impuesto, y usted tiene que meterle mano a sus ahorros, eso no es un impuesto. Un impuesto es cuando yo tengo ingresos. Claro. Yo no puedo pagarle propiedad inmobiliaria del año que viene desde una tajada de los impuestos que yo pagué por impuestos sobre la renta, por ejemplo. Se entiende que una empresa es una unidad productiva que genera riqueza, pero entonces, ¿qué tipo de riqueza estamos generando? Si la empresa te genera 100 y tú le quitas 300, pues no, evidentemente el impacto no es... Ni que le quites 120, vas a acabar con la empresa como están acabando en este momento. ¿Cuál es en la estructura de costos de una industria estándar cualquiera en cuanto a la parte impositiva? ¿Qué porcentaje estaríamos hablando? Si las empresas están en el 5%, los impuestos ahorita están, bueno, por el orden del 200%. O sea, es decir, no es una parte. Es que no te alcanza el dinero para pagar todo lo que te piden. Mucha pequeña y mediana empresa paga a destiempo, incluso sus obligaciones con el CENIAT. Y se supone que pagar a destiempo es porque no tenías la liquidez, porque ningún empresario quiere una multa. Porque además el CENIAT te está buscando que si declaraciones anticipadas, que si págame por adelantado el impuesto, que si dame la retención. Y el CENIAT, en lo particular, te está dando una cantidad de tareas administrativas que son propias y exclusivas de la administración pública, que además si tú las haces mal te multan. O sea, es decir, han delegado en el sector privado parte de su trabajo, pero es de que sus obligaciones. Es eso, delegar. Pero ¿delegar qué? No me corresponde a mí hacer tu tarea. Y si la hago mal, no me puedes multar. Esto se ha ido tergiversando de una manera donde cada empresa se ha convertido en una oficina del CENIAT. Y eso no puede pasar. Porque mira, para poder tener una oficina del CENIAT, tú deberías tener un tamaño mínimo de 100 personas. De 100 personas hacia adelante, para que se justifique tener un departamento específico de administración y tributos. Una cosa que me preocupa, Bernardo, es que hoy en día casi todas las pequeñas y medianas empresas son agentes de contribución especial, cuando las empresas no están facturando prácticamente nada o muy poco. Vuelvo y repito, si estamos hablando de un 5% de su capacidad instalada en producción, o un 10 o un 15, algunas tienen mucho mayor producción, 30%, 25%. Entonces, seguimos siendo calificados, o sigue siendo calificada mucha pequeña y mediana industria como un agente de retención especial, cuando ni siquiera tiene facturación. O sea, que en algún momento puede ser que la hubiese podido calificar, pero entonces no hay una actualización real de lo que se está viviendo en el momento. Entonces, yo recuerdo. Es preocupante porque... Que eso fue un proceso de interfiscalización entre empresas, ¿no? O sea, tú a mí dame la retención, que yo te retengo y tú me tienes que dar el recibo, porque si no, eso ya se acabó. Ya la gente está menos pendiente de la retención y el IVA del 16% lo estás convirtiendo en un IVA del 22% o del 30%, porque la gente ya no está con eso, lo que hace es tirar ese IVA al costo y lo que se recupere, eso incrementa, es inflacionario. El proceso de las retenciones, de ser contribuyente especial, es inflacionario, entorpece la actividad económica, entorpece la calidad de los productos, porque al final tú dices, mira, este producto me sale más caro por la cantidad de IVA. ¿Y qué es lo que estás logrando? ¿Mayor fiscalización entre nosotros los empresarios? No, estás logrando que mucha gente ya deje de facturar.
¿Por qué no van a poder? El volumen no se lo permite. Los contribuyentes especiales originalmente eran cerca de 400 empresas en Venezuela. 400 empresas. Fue cayendo el nivel de barrido de la unidad tributaria y recogió a todo el mundo. Ahora un señor de un kiosco es contribuyente especial. Y él no tiene la estructura, ni la capacidad técnica, ni la capacidad económica, ni la capacidad contributiva. No la tiene. Pero inmediatamente sale el CENIA persiguiéndolo y diciéndole que tienes que convertirte en contribuyente especial. ¿Para qué? Para tener más cómo multarlo. Y eso significa que estamos pasando de una recaudación de los impuestos a la recaudación mediante sanciones. Y que tampoco les está alcanzando la recaudación mediante sanciones. Ahora están recaudando mediante la comisión de presuntos delitos, que es lo que estamos denunciando con el secuestro del pago de los impuestos municipales cuando te obligan a pagar cualquier otra cosa. Es decir, o me pagas lo que yo te pido o no te permito pagar impuestos. Y después que yo como alcaldía no te permito pagar los impuestos, yo vengo y te multo. Dios mío, ¿qué es eso? Eso ya... Entonces definitivamente es un acorralamiento contra mucha industria, mucha pequeña y mediana industria y microindustria que va definitivamente al cierre, Bernardo. Ya nosotros en la Cámara de Miranda le estamos haciendo frente a esto, ya nosotros hablamos con la gente de la Gobernación del Estado de Miranda, con el Consejo Legislativo. Ellos nos pidieron que nosotros explicáramos, obviamente los que no están metidos en esto no se lo podemos exigir, cómo es que los diputados de la Asamblea Legislativa no sabían lo que estaba sucediendo. Nosotros hicimos una explicación de cómo se hace este proceso extorsivo y así lo nombramos. Eso ya está en investigación, ya se entendió cuál es el proceso y ya las alcaldías están deteniendo por lo menos el proceso extorsivo en este asunto de los cobros indebidos. Entonces, mi pregunta es, ¿has logrado exponer todos estos planteamientos ante alguna autoridad del CENIAT? Y lo estamos regando. Hemos llegado hasta Caroní, hemos llegado hasta Margarita, en Maracaibo, en todas partes estamos regando esta fuente de conocimiento porque la gente ni siquiera se está dando cuenta que estaba siendo víctima de un delito. Y un delito que va a impactar directamente en los generadores de empleo, en los pocos generadores de empleo, porque sigue siendo la industria privada el mayor empleador. Y lo que tú dijiste ahí, están cerrando. Sí, están cerrando porque la gente no sabe defenderse. Y si viene una persona con un emprendimiento y tiene unos costos fijos por impuestos de $1,000 mensuales y ese negocito lo que le iba a dejar eran 300 o algo así de utilidad al mes, después de tener todos los gastos comunes, los gastos corrientes, gastos fijos, entonces esa persona no va a poder subsistir. Prácticamente esto es un barrido del pequeño comerciante y del emprendimiento. Esto es una esterilización del emprendimiento. No hay manera de que el emprendimiento prospere en Venezuela. ¿Y cuáles serían las medidas? ¿Qué plantea la Cámara de Miranda? Lo que le pedimos en marzo del año 2020, cuando empezó la cuarentena estricta. Lo que le pedimos a lo que iba a ser marzo del 2021. Exoneraciones, exenciones, facilidades, reducción de trámites, eliminación del contribuyente especial, del gran papeleo administrativo, quitarnos la carga administrativa de los impuestos. Lo del CENIAT es tan malo que ahora las alcaldías también lo están copiando. Ahora también te piden declaraciones anticipadas. Tienes que pagarle al CENIAT, tienes que pagarle... Todo lo que es anticipado es un dinero que yo no he tenido, yo no lo dispongo. Entonces lo que me están obligando con falsos impuestos es a que yo financie a la administración pública cuando ni siquiera he tenido ese movimiento económico. Además que te están incurriendo, llevando por un canal para estar irregular, para estar multado constantemente. Multado. Evidentemente, ¿qué empresario? Es que no cabe en la cabeza. ¿Qué empresario quiere tener una multa del organismo fiscal? Entonces, lo que hay es que tomar las medidas correctivas para poder lograr una armonía entre lo que se quiere y que se quiere, la máxima productividad del país, porque también entiendo que ese debe ser el objetivo del presidente de la República y toda su organización del Estado, ¿no? Y lo es. Para poder lograr que juntos, empresarios y Estado, podamos tener una dualidad exitosa y próspera. Y lo es. Pero entonces, definitivamente, son medidas que el empresariado tiene que, para eso están los gremios, para eso están los organismos que constantemente están estudiando y analizando estas debilidades, porque vamos hacia una situación que ninguno de los empresarios queremos. Lo has dicho bien. El Estado, el gobierno, en este caso la Presidencia de la República y la Asamblea Nacional, cuando estuvimos allá cerca de octubre del año pasado, una invitación que nos hicieron por gremios, y estaba el diputado Jesús Farías a la cabeza de esa reunión,
sobre la ley de armonización tributaria. Lo acabas de nombrar, que es la armonía que tenemos que conseguir. Esa ley, estamos ya en marzo y no se ha promulgado. Estamos en marzo del 2023 y no se ha promulgado. ¿Pero ha sido discutida? Hay una mano peluda por ahí, como llaman, ¿te acuerdas? ¿No? En Venezuela siempre había una mano por ahí que está frenando la ley de armonización tributaria. Esa ley tiene algunos defectos, pero de verdad que está llamada a ponerle un poco de orden a este caos de voracidad fiscal, este caos tributario que existe sobre todo en los municipios y en algunas gobernaciones. Algunos estados están también con una voracidad fiscal brutal en contra del funcionamiento económico. A estas alturas, si nosotros tuviéramos esa ley de armonización tributaria, estaríamos frenando las pretensiones sublegales de las alcaldías y estaríamos dándole un respiro, porque por la vía que vamos a terminar cerrando a todo el comercio y la industria nacional. En Venezuela no existen las condiciones, no existe el mercado, no existe la seguridad jurídica, no existe la claridad administrativa, no existe la coordinación tributaria. Nosotros estamos pidiendo incluso una reforma tributaria nacional, donde se devuelvan las condiciones para invertir en Venezuela. Porque estaba la caricatura esa de un par de palomitas con una maleta de dinero volando por Venezuela y abajo un cementerio con cruces y zamuros que no le dejaban aterrizar. Bernardo, tenemos que cerrar. A mí me parece muy importante el tema que tocamos, me parecen los argumentos que das, muchos de ellos los vivimos todos los empresarios día a día. Para mí es muy importante que dejes un mensaje claro para la gente que toma decisiones en este país. El llamado a la administración pública es sencillo. Ya no tenemos renta petrolera. No hay manera de que el impuesto del poco sector privado remanente en Venezuela pueda cubrir lo que antes se cubría con renta petrolera. Ese lujo de unas alcaldías que tenían presupuestos multimillonarios, ese lujo se acabó. Esos niños mimados que pensaron que iban a estar en una alcaldía para manejar ingentes cantidades de dinero, eso se acabó. Hay que reducir la administración pública nacional, hay que reducir a las alcaldías, incluso la cantidad de alcaldías. Son demasiadas administraciones tributarias, demasiadas administraciones municipales juntas. En un territorio con menos de 40 kilómetros de longitud, usted se consigue incluso 3 alcaldías. Entonces debería reducirse a una o a menos. Y las gobernaciones deberían ser más eficientes. No tenemos tanto dinero para duplicar, triplicar, quintuplicar tantas oficinas que hacen lo mismo. Y además no tienen tanto trabajo. Lo que se necesita es que se reduzca mucho el gasto público y se den las condiciones para trabajar sin persecución tributaria, sin voracidad fiscal, en fin, dando las condiciones, dando la confianza para que el sector privado nacional e internacional traiga su capital para mover a Venezuela. Bueno, Bernardo Calvo, presidente de CADMI Miranda, la cámara que agrupa a los pequeños y medianos industriales del estado Miranda en Venezuela. Gracias por estar acá, eres una persona que agrega valor. Muchas gracias por la invitación. Muy amable.